13 de enero de 2026, estamos de vuelta en Contexto Global. Soy Valentina Torres Sánchez y los invito a revisar las principales noticias del día. Donald Trump amenazó con fuertes acciones si Irán ejecuta a manifestantes. Esto el mismo día en que un funcionario informó que son al menos 2.000 los fallecidos en medio de las protestas y cuando Human Rights Watch pidió a la comunidad internacional que exija a Teherán el cese de la violencia. La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró a favor de mantener el veto a los atletas transgénero para competir en equipos femeninos. Este martes, el tribunal escuchó los argumentos en dos casos de los estados de Idaho y Virginia Occidental que alegan que la exclusión es inconstitucional y discriminatoria. En Venezuela continúan las contradicciones sobre la cifra de los llamados presos políticos que han sido excarcelados. Según el jefe de la Asamblea Nacional, ya son más de 400 liberados, en lo que calificó de gesto unilateral del gobierno encargado. No obstante, la ONG Foro Penal mantiene la cifra en 56. Comenzamos en Irán porque un alto funcionario indicó a la agencia Reuters que los muertos en medio de las movilizaciones serían al menos 2.000. Las protestas antigubernamentales iniciaron el 28 de diciembre y se han registrado ininterrumpidamente. Este martes, el presidente Donald Trump pidió a los iraníes que se mantengan en las calles, al tiempo que aseguró que la ayuda va en camino. A su vez, el gobierno de Washington pidió a sus ciudadanos que abandonen territorio iraní pronto. Hemos verificado más de 1.850 para ser exactos, manifestantes asesinados. Tenemos 779 casos adicionales bajo revisión. Por lo tanto, esta es una cifra extraordinariamente alta. Una muerte es demasiada, pero tenemos una cifra realmente alta. La forma en que verificamos esta información como organización no difiere mucho de cómo recopilamos información en momentos menos sensibles. Hemos desarrollado y mantenido una amplia red en todo el país desde la creación de la organización. Para verificar la información nos apoyamos en esa red nacional. Toda la información verificada que generamos ha sido confirmada con una fuente primaria dentro del país. Además, en una entrevista con la cadena CBS, el presidente Trump también dijo que habrá lo que llamó acciones fuertes si el régimen iraní ejecuta manifestantes. Ahora estamos escuchando que van a empezar a ahorcar a los manifestantes mañana. Así que la pregunta es, ¿han cruzado la línea roja? Tomaremos medidas muy enérgicas. Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas. En Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema escucharon los alegatos de la defensa de dos estudiantes de los estados de Virginia Occidental y Idaho, quienes buscan revertir la prohibición de esas entidades para que atletas transgénero puedan participar en deportes femeninos. Si bien los jueces no tomaron una decisión, todo apunta a que votarán a favor de mantener el veto, que según Donald Trump busca mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos. Más en el siguiente informe. La expectativa crece ante un fallo que podría ser polémico. La Corte Suprema comenzó a evaluar las impugnaciones contra las leyes impuestas por los estados de Virginia Occidental y Idaho que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. El título 9 y la protección igualitaria deberían permitir que los niños participen en deportes masculinos y femeninos y que las niñas tengan la garantía de saber que estarán seguras en sus espacios, en sus deportes y estarán protegidas por la ley y la Constitución. En tantos círculos de poder parece que se debate si las personas transgénero existen o no, si merecemos o no protección bajo nuestra Constitución y derechos civiles. El debate ha tomado mayor despliegue en los últimos años y se intensificó en febrero del año pasado cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva para mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos y amenazó con suspender los recursos a los programas que reciben fondos públicos si infringen la medida. En las afueras de la Corte, las posturas en favor y en contra de la prohibición se hicieron presentes. Estos casos son sobre deportes, pero son mucho más que deportes. Se trata de poder y control. Se espera que la Corte emita un fallo para el mes de junio. No obstante, algunas organizaciones están tomando posición a partir del anuncio de Donald Trump, como es el caso del Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense o la Universidad de Pensilvania, que retiró todos los récords y títulos a la atleta transgénero Lia Thomas, ganadora de la División 1 de la NCAA en 2022.
Continuamos en Estados Unidos, donde Bill y Hillary Clinton rechazaron comparecer a la citación del Comité de la Cámara de Representantes que supervisa el caso Epstein, liderado por el republicano James Comer. El matrimonio demócrata denuncia un trato desigual y acusa al líder del comité de orquestar una operación política para tapar los vínculos de Trump con el agresor sexual. Mientras, el representante por Kentucky amenaza con denunciarlos ante la justicia por desacato. El bipartidismo que forzó la publicación de los archivos de Epstein se fractura. Un ejemplo revelador es la disputa entre el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, y el matrimonio demócrata de Bill y Hillary Clinton, que rechazan declarar ante el Congreso. El expresidente no se presentó este martes y la exsecretaria de Estado aseguró que no acudirá el miércoles. Epstein estuvo en la Casa Blanca el doble de veces que yo y bajo un solo presidente. Además, sabemos que Bill Clinton voló en el avión de Epstein unas 27 veces después de su presidencia. Nadie está acusando a Bill Clinton de nada, de ninguna irregularidad. Simplemente tenemos preguntas. Por eso los demócratas votaron junto con los republicanos a favor de citar a Bill Clinton a comparecer. Mientras el líder del comité los amenaza con denunciarlos ante la justicia por desacato, los Clinton denuncian que los republicanos quieren desviar la atención de la relación entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein, centrándose en explotar las pruebas que vinculan al matrimonio demócrata con el criminal sexual. Un análisis legal preparado por 2 bufetes de abogados y que les fue entregado ayer deja claro que sus citaciones son legalmente inválidas. Ustedes afirman que sus citaciones son inviolables cuando se utilizan contra nosotros, pero guardaron silencio cuando el entonces presidente adoptó la misma postura como expresidente hace poco más de 3 años. Mientras tanto, no han hecho nada en el ejercicio de sus funciones de supervisión para obligar al Departamento de Justicia a cumplir la ley y a divulgar todos los archivos de Epstein, incluido cualquier material relacionado con nosotros, tal y como hemos solicitado públicamente. Bill Clinton es uno de los máximos protagonistas de las recientes revelaciones del Departamento de Justicia, después de que algunos documentos publicados por los demócratas evidenciaran una relación de cercanía entre Epstein y Trump. Este miércoles, los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia y Dinamarca se reunirán con su homólogo estadounidense Marco Rubio y el vicepresidente de la Unión Americana J.D. Vance, en un encuentro considerado clave en medio de la tensión que enfrenta ese territorio autónomo por las constantes declaraciones de Donald Trump sobre su intención de controlarlo. Incluso desde Washington han asegurado que no descartan apropiarse de la isla por la fuerza. Juan Pupiales nos amplía. Una cita clave para el futuro de Groenlandia. Este territorio semiautónomo bajo dominio danés, cuyas reservas energéticas se estiman en cientos de miles de millones de dólares, estará en el centro de la discusión este miércoles. Esto por un encuentro que se desarrollará en Washington, D.C. entre los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia junto al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, según diversas fuentes. Ya ante un declarado interés por parte de la Unión Americana para hacerse con Groenlandia, fue la ministra de Negocios y de Recursos Minerales de la isla la que calificó esas pretensiones como incomprensibles. No tenemos intenciones de ser estadounidenses, no es algo que busquemos, pero hemos trabajado en más colaboración con Estados Unidos durante muchos años. Somos un aliado estadounidense, pero no nos vemos como estadounidenses. Estamos bastante contentos con ser parte del Reino de Dinamarca. De acuerdo con la ministra, hay preocupación en las calles de Groenlandia, incluso falta de sueño, una presión gigante sobre un territorio que pertenece a un miembro de la OTAN. El Reino de Dinamarca. Esto es Dinamarca y somos parte de la OTAN. No entiendo por qué Trump sigue diciendo que nos quiere tomar. Es una cosa de niños. Trump argumenta que si su país no toma Groenlandia, Rusia o China sí lo harían, una retórica que se muestra en entredicho luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justificada en la lucha contra el narcotráfico, argumento rápidamente reemplazado por otro, el interés de Estados Unidos en controlar el petróleo del país caribeño. En Venezuela continúan las contradicciones sobre el número de los considerados presos políticos liberados. El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que son más de 400 los excarcelados desde diciembre. No obstante, la ONG Foro Penal Venezolano habla de 56 personas puestas en libertad. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha informado que varios ciudadanos estadounidenses han sido liberados en territorio venezolano, una medida que han calificado como un paso importante en la dirección correcta. Desde Caracas, Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos amplió la información.
Sorprendió esta cifra anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, más de 400 excarcelaciones. Sin embargo, estas 400 incluían, según él, 160 del año pasado. Igual es una cifra muy por encima de la que manejan las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, que apenas han confirmado la liberación de 57 de los considerados presos políticos. Esta intervención de Jorge Rodríguez fue a raíz de un reclamo que le hacía un diputado opositor, Luis Florido, que decía que no se había cumplido con este anuncio de un gran número de liberaciones en las próximas horas. Los familiares tienen apostados ya 5 días afuera de los distintos centros de reclusión presionando para obtener más información. Más temprano hubo una protesta en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Allí se acercaron familiares y activistas políticos, colocaron los rostros de todas las personas que permanecen tras las rejas, que según las organizaciones no gubernamentales son más de 800, y exigían libertad plena para todos. Daban cuenta de que al menos 86 de los considerados presos políticos presentan graves problemas de salud y pedían no solo la liberación inmediata de estas personas, sino también que se cerraran los centros de reclusión donde aseguran han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. En noticias económicas, la inflación en Argentina cerró en 2025 en el 31,5%, el dato más bajo en 8 años, según el Departamento de Estadísticas. El gobierno lo celebra, pero algunos ciudadanos siguen sintiendo en sus bolsillos el peso de continuar siendo uno de los países más inflacionarios de la región y del mundo. El informe es de Daniela Blandón. La inflación de 3 cifras en Argentina parece haber quedado en el pasado. Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Los precios de la canasta familiar subieron 31,5% en 2025, según el Instituto de Estadística, la cifra más baja desde 2017, cuando el índice de precios al consumidor creció 24,8%. Es el resultado, según el gobierno de Javier Milei, de sus políticas económicas dirigidas a acabar con lo que ha llamado un cáncer inflacionario. El país ha logrado un superávit fiscal a través de una drástica reducción del gasto público que implicó enormes recortes a subsidios y programas sociales. Pero una cosa dice el papel, otra el bolsillo, y aunque a un ritmo más lento que el de antes, los precios siguen aumentando. En general siempre aumentan. Yo hago compras muy puntuales y voy, digamos, tomando unos precios de referencia y en general aumentan. Y a poquito te van subiendo. La jubilación te sube, pero con el ritmo de todo lo demás, no. Acá hay un problema. No sé, el agua cada vez pagamos más. 3%, 5%. Los remedios ni hablar. La inflación en Argentina sigue estando entre las más altas del mundo, un ranking poco halagüeño en cuya cima también aparecen países como Venezuela, Sudán del Sur, Zimbabue o Irán, según datos del Fondo Monetario Internacional. Cerramos con deportes. Nigeria y Marruecos protagonizan uno de los intensos cruces de las semifinales de esta Copa África de Naciones. La selección anfitriona se mide a las Super Eagles de Nigeria, que cuentan con el mejor ataque del torneo. Ambos seleccionados se entrenaron este martes. Natalia Ruiz Giraldo, enviada especial de France 24, habló con los jugadores de cara a este partido. Entre risas y como si no hubiera mucha presión, se entrenó Nigeria antes del partido de semifinal en el que van a jugar ante Marruecos. Por supuesto, un equipo que tiene un ataque letal. Vimos a Víctor Osimhen, también a Ademola Lookman y a Cora Adams. Esta vez no podrán contar con su capitán, pero los nigerianos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer mañana en la cancha. Todos sabemos lo que hay que hacer. Nos hemos entrenado duro para eso. Estamos enfocados y creo que tenemos lo que se requiere. Los jugadores que son jugadores de calidad y sabemos cómo detenerlos. En este complejo deportivo, a unos 2-3 kilómetros de aquí, también se entrenó Marruecos, aunque sí se vieron unas caras un poquito más cerradas, un poquito más de presión. Saben muy bien que el objetivo más importante de la carrera, finalmente, de esos 28 jugadores y de Walid Regragui es de ganar esta competición, cosa que no han logrado en los últimos 50 años. Bueno, un partido así en cuartos de final donde hemos jugado muy bien, claro que te da confianza y te da ese amor propio de salir al campo de juego y darlo todo. Bueno, para mí es la primera vez que estoy en una semifinal de Copa de África y la verdad que me llena de orgullo y satisfacción. El ganador de este partido disputará la final este domingo ante aquel que salga ganador del partido que se disputará en Tánger entre Senegal y Egipto.
Es todo por el momento en France 24. A ustedes, gracias por su sintonía.